Bien, sean bienvenidos, damas y caballeros, a la tercera jornada en la que nos estamos reuniendo para realizar nuestra discusión de temas dentro de la asignatura Administración Financiera Básica, desde la perspectiva que los contenidos que vamos a empezar a ver desde este punto hasta el cierre de la materia tienen que ver ya con la noción de verificar elementos teóricos que se están vinculando a índoles prácticas. ¿A qué nos referimos? Así como Albert Einstein decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, la idea es de que en esta semana vamos a discutir parte del contenido que tiene que ver con la presentación que se les compartió el día de ayer, que tiene que ver con el valor, ¿verdad? Que es una herramienta fundamental en el ámbito de las finanzas corporativas. Y en la siguiente semana vamos a continuar con la discusión de este mismo material, pero bajo la pauta de toma de decisiones en función de consumos actuales o futuros. Entonces, en ese sentido, vamos a alejarnos un poco, ¿verdad? Del entorno relativo al contexto en el cual opera un gestor de finanzas en el mundo actual, ¿verdad? En este desafiante mundo actual y considerando todos los elementos de coyuntura que hemos platicado, ¿verdad? La guerra en Ucrania, el tiempo post pandemia, la crisis de los precios del petróleo, etcétera, ¿verdad? Entonces son elementos que nos servían para ponernos en contexto. Ahora entramos a la discusión de un tema sobre el cual se fundamenta básicamente el 100% de decisiones en finanzas que tienen que ver con el hecho de que usted hoy tome una decisión que le va a traer consecuencias mañana, ¿verdad? Entonces, sé que este tema para la gran mayoría puede ser ya conocido, ¿verdad? En alguna medida pueden tener alguna noción, para otras probablemente no tanto. La idea fundamental es que, como les dije desde un principio, la asignatura lo que busca es formarlos, prepararlos, dotarles las competencias para que puedan contar con el conocimiento mínimo que se requiere para afrontar este desafío de viaje en las finanzas corporativas. Entonces ahora lo que es el apartado del valor y todos los elementos que conlleva, los vamos a discutir desde una perspectiva sumamente sencilla, sumamente práctica. Tal vez no básica como tal, entre comillas, porque vamos a agregar unos elementos por ahí en cuanto a la toma de decisiones y gestión, ¿verdad?, del uso de los fondos. Pero en esencia, la aplicación de la teoría del valor es la misma que algunos ya han de haber conocido al haber cursado la Administración Financiera 1 y 2. Aquellos que no la hayan cursado probablemente tengan alguna experiencia en el ámbito de su trabajo, ¿verdad? Desde la perspectiva de labores, cálculos y algún tipo de acciones que se realicen, pero la idea fundamental es que vamos a tratar de que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Hay cursos enteros que tratan sobre lo que es la teoría del valor en términos del valor actual neto o valor presente, como se le conoce en matemáticas financieras. Pero en este caso, como les digo, vamos a ver la noción esencial, vamos a ver la columna vertebral del tema, porque sobre la base de este tema vamos a construir los demás contenidos. Entonces, igual, un par de recomendaciones, damas y caballeros. La primera, siempre se recomienda que el ingreso a las sesiones programadas se haga a través de su correo institucional, el que tiene el dominio @us.edu.sv. ¿Por qué? Para así evitar tener que estar solicitando permiso para poder ser admitido en la sala. ¿Ya? Si lo hace desde su correo electrónico institucional de manera automática, usted cae y no hay ningún tipo de ralentización a la hora de que estemos discutiendo los contenidos, ¿verdad? Así como les estaba mencionando. Aparte de eso, también recordarles que es necesario que estos espacios sean aprovechados lo más posible por el hecho de que en estas discusiones es que construimos conocimiento. Así que les invito a que en cualquier momento, ¿verdad? Pueden levantar la mano, indicar ahí que quieren tomar la palabra para hacer una consulta, emitir un comentario, una valoración, o simplemente a medida vaya yo discutiendo el tema con ustedes, me lo hacen saber por medio del audio. No hay ningún problema, ¿verdad? Porque a veces en la pantón de la pantalla no se dilucida, ¿verdad? Con claridad si alguien está pues solicitando, ¿verdad? La palabra mediante levantar la mano. Igual, si no hay nociones de realizar preguntas durante la discusión, podemos manejar el apartado del espacio de preguntas y respuestas al final, con el que estamos cerrando siempre la discusión de cada tema, ¿verdad? En cada semana. Y finalmente, el objetivo de la presente discusión, damas y caballeros, es conocer lo que es la teoría del valor, ¿verdad? El fundamento esencial o la quintesencia
sobre la cual se toman decisiones en finanzas. Ese es el objetivo de la presente sesión. El material se les ha compartido, ¿verdad? Espero que hayan tenido algún espacio, ¿verdad? Dentro de sus agendas para poderlo revisar, para que tengamos un poquito más de contexto, ¿verdad? Un poquito más de criterio, para que a la hora que estemos discutiendo las temáticas, surjan aquellas dudas, ¿verdad? Aquellas inquietudes, que son las que nos permiten ampliar algunas ideas o reforzar, ¿verdad? Algunos conceptos que estemos viendo. En ese sentido, iniciamos mencionando de que las empresas manejan, como ustedes saben, rubros de destino de fondos que van orientados a generar algún tipo de rendimiento, algún tipo de valor. Generalmente, por la tradición, ¿verdad? Se ha considerado que los activos en los que se suelen invertir esos fondos tienen que tener una característica. La principal característica que se considera en ese sentido, desde la perspectiva de cualquier autor de finanzas, es que deben ser activos reales. ¿Qué es un activo real? Es un activo que tiene presencia física, o sea, que usted puede ver, palpar, tocar, ¿verdad? Desde esa perspectiva, a nivel contable, surgen las clasificaciones donde podemos hablar de activos tangibles, o sea, que tienen expresión física, tales como naves, maquinaria, herramientas, edificios, terrenos, etcétera. Todo aquello, ¿verdad?, que es susceptible de tener representación física. Y también tenemos activos intangibles, aquellos que pese a no tener representación física, generan beneficios para la empresa. Son ámbitos de propiedad de la empresa. Por ejemplo, contratos de gestión, marcas, patentes, derechos de autor, etcétera, ¿verdad? Hay otras clasificaciones por ahí que pues no es competencia de la discusión en este momento, ¿verdad? Como en el caso de los recursos naturales, por ejemplo, los recursos perecederos, ¿verdad? Que tienen otra connotación y tratamiento fiscal también. Pero desde la perspectiva de lo que nos interesa, hay que hacer esa clasificación, ¿verdad? Activos que tienen representación física de los que no lo son. Y generalmente hablando en términos de inversiones, ¿verdad? Si recuerdan ustedes, la estructura típica de un flujo de efectivo que comprende actividades de operación, actividades de financiación y actividades de inversión. Estamos hablando de que el apartado de inversión, ¿con qué tiene que ver? Generalmente con la compra de aquellos activos que constituyen mi base productiva. Es decir, los activos en los cuales yo me fundamento para realizar mis operaciones, ya sea de generar un servicio o de producir algún producto, ¿verdad? ¿Cómo se conoce normalmente eso en la jerga de las finanzas? Activos fijos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de elementos relativos a el valor o lo que tiene que ver con la utilización de la herramienta del valor actual, casi siempre nos referimos a aquellas inversiones destinadas a proyectos de inversión que casi siempre tienen vinculación con activos fijos, ¿verdad? Entonces, hacemos esa aclaración porque en ocasiones suele haber alguna confusión respecto a si el gasto o erogación que estoy teniendo tiene que ver con una inversión en activo fijo, y a nivel de todos los autores que usted revise, se le van a denominar desembolsos de capital, y otra cosa muy distinta tiene que ver con los gastos ordinarios, ¿verdad? El gasto ordinario es aquel que usted efectúa y del cual usted percibe el beneficio el propio año fiscal en el que lo ha incurrido, ¿sí? Mientras que un desembolso de capital, que es el que tiene que ver con la adquisición de activos fijos, se caracteriza porque es una erogación que usted hace de la cual va a percibir a lo largo de mucho tiempo los beneficios de la adquisición de ese activo, ¿sí? Entonces, es importante tener claridad con esas nociones súper básicas, ¿verdad? Para efectos de evitar alguna confusión por ahí. Entonces, el objeto de las decisiones de inventario o presupuesto de capital, como le llama Gitman, por ejemplo, o Briley, ¿verdad? Es básicamente encontrar activos reales cuyo valor supere el coste. Es decir, cualquiera puede decir, bueno, pero es que eso es exageradamente lógico, o sea, no tiene sentido que yo gaste en algo que me va a salir más caro que el beneficio que me puede aportar, ¿ya? Ahora, se escucha sencillo, pero ¿dónde entra en juego el desafío? En el ámbito del tiempo. Como hemos dicho, que el desembolso de capital se caracteriza porque usted gasta hoy para recibir beneficios durante mucho tiempo después. Usted tiene que saber hoy
cuánto va a ser todo ese beneficio que usted va a percibir en ese tiempo. ¿Ya? No es como cuando usted se dedica a actividades de compra y venta a través del diferencial de precios, ¿verdad? Mediante la especulación usted gana. Compra algo en 5 y lo vende en 6, gana $1. Punto. No hay problema. Pero si compra algo en 5, lo va a utilizar durante 10 años y quiere usted saber hoy si ese beneficio de 10 años vale la pena, ¿ah? Como que la cuestión es un poco más compleja, ¿verdad? Entonces, parece que como que alguien quiere ingresar. Correcto. Ok. Volvemos a la presentación. Y decíamos que en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque se escucha fácil el argumento, el criterio lógico, ¿verdad? De definir que voy a adquirir solo aquello que el valor que me otorga sea mayor que su coste. Claro, pero ¿cómo mide usted un valor de algo que lo va a tener 20 años? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entra en juego, como les digo, herramientas sumamente básicas como la que estamos discutiendo en esta oportunidad. No hay que equivocarse en pensar que el hecho de que es una herramienta sencilla no es una poderosa arma con la cual nosotros podemos fundamentar nuestras decisiones. Y precisamente en finanzas, eso es lo que estamos construyendo ahora, ¿verdad? Ese arsenal de herramientas para que ustedes generen las competencias con las cuales van a poder hacer unos excelentes análisis financieros y evidentemente pues toma de decisiones. Entonces, hay unos pocos casos en los que no hay dificultad para estimar los valores de los activos. Lo que les decía, ¿verdad? En las actividades especulativas, inmediatamente podemos percibir valor. No hay ningún problema. En el caso de los inmuebles, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de inmueble, hablamos de edificaciones, terrenos, oficinas, locales comerciales, etcétera, ¿verdad? Podemos seguir la voz de mercado. Ejemplo típico, usted compara para que se pongan en el contexto ustedes de cómo en el ámbito inmobiliario, por ejemplo, usted no necesita investigar mucho, simplemente escuche el mercado. Si usted, por ejemplo, se pregunta cuánto valía un terreno de 10 por 20 allá por el lado de Hato Nuevo hace 5, 6 años, le iban a pedir ¿qué? 4 o 5 mil dólares, punto. Y un terreno plano, sumamente fácil de poder edificar alguna construcción ahí porque no tenía que terraciar ni nada. Claro, alguna dificultad sí, ¿verdad? Para acceso de servicios básicos como agua, luz, etcétera, pero un terreno sumamente plano. 4,000, 5,000 dólares hace 5 o 6 años. Pregunte cuánto valen ahora, que van a tener a 150, 200 metros la carretera del bypass. Por ese mismo terreno de 10 por 20 le están pidiendo 15,000 dólares. Y hay gente que los está pagando. ¿Me explico? Entonces, el mercado le da a usted la pauta de cómo se están comportando los precios de algún tipo, ¿verdad? De activo en particular. Ese pequeño ejemplo que pongo tiene que ver con lo que es terrenos. Podemos hablar de otros como edificaciones, etcétera, ¿verdad? Pero creo que la idea ha quedado ahí planteada. Igual, si hay necesidad, pues con gusto ampliamos. No hay ningún inconveniente. Entonces, es importante saber cómo se determinan los precios de los activos. Es decir, por qué un activo vale lo que vale, ¿verdad? En otras palabras, requerimos lo que estamos mencionando, una teoría de valor. Hay que recordar que desde el punto de vista macroeconómico, o sea, voy a poner aquí un poquito el contexto. Desde el punto de vista macroeconómico, la palabra valor tiene un sentido. Desde el punto de vista financiero, tiene otro sentido. Para ponerlo en perspectiva, ¿cuál es el valor, por ejemplo, de un vehículo? ¿Verdad? Vehículo X, ¿verdad? Sin poner mayor especificación. X. Supongamos que el mercado lo está valorando en 5,000 dólares, por ejemplo. 5,000, ok, perfecto. Desde el punto de vista financiero, ese es el valor de ese activo, de ese vehículo, el precio de mercado, ¿verdad? Pero desde la perspectiva macroeconómica, el valor es cuánto está dispuesto a pagar alguien por ese vehículo acorde a sus necesidades. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Por ejemplo, hay personas que le pueden decir, mire, este carro yo lo debo vender y este carro lo tengo que vender por una necesidad. Muy bien. Y la persona que lo va a comprar le dice, el mercado de estos carros andan por 5,000 dólares. Ah, ok, está bien. Pero fíjate que este carro era de mi abuelo. Mi abuelo se lo dejó a mi papá. Mi papá me lo dejó a mí. Y en este carro llevé por primera vez a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, a tomar café. En ese vehículo la llevé cuando iba al hospital a dar a luz. Saqué a mi primer hijo, mi primera hija del hospital con este vehículo. Cuando salimos del país por primera vez en este carro. No sé si me doy a entender. O sea,
todos los elementos que constituyen el contexto en el que el dueño de ese vehículo ha tenido interacción con él, le generan a él un valor que es muy diferente al precio que está pagando el mercado. Entonces, hago esta aclaración, damas y caballeros, porque no va a ser raro que ustedes en algunas situaciones, en algunos casos, en algunas discusiones por ahí, se topen con realidades de ese tipo, ¿verdad? De que las personas, por aquel, en muchos casos, ¿verdad? Por aquel apego, por aquel valor sentimental que le ponen a una cosa, etcétera, se vayan desorbitados con los precios cuando la voz del mercado dice otra cosa. Entonces, Per- es importante. Perdón, les decía, Sí, como diga. los terrenos, por ejemplo, los terrenos que heredan, cuando se Exacto, recibe una herencia. Ujú. A la exactamente. hora de vender una tierra siempre va aquel grado sentimental, más si es la casa donde crecieron. Exactamente, exacto. Nos estamos entendiendo perfectamente, ¿ok? Creo que ya queda clara la noción de que desde el punto de vista macroeconómico, valor es lo que eso significa para mí, acorde a mi entorno y necesidades. Desde el punto de vista financiero, valor es el precio, punto, ¿verdad? O sea, dejamos de lado toda la connotación emocional, toda la connotación personal, ¿verdad? Y nos vamos específicamente al ámbito de finanzas. Y como les digo, sé que esto, el elemento, probablemente algunos ya tengan claridad, ¿verdad? Otros probablemente tenían alguna noción, pero les garantizo que saber diferenciar valor de precio les va a ayudar muchísimo en el desarrollo de sus labores. Entonces, ponemos acá un ejemplo que se saca de Briley, ¿verdad? Del texto que es como el guía, ¿verdad? Para manejar temáticas en el ámbito de las finanzas corporativas. Y dice, por ejemplo, un edificio de apartamentos se incendia y deja un terreno valorado en 50,000. O sea, el edificio se pierde por completo, se destruye, ¿verdad? Y deja también un cheque por 200,000 de la compañía de seguros contra incendios. Recordemos que el entorno en el que Briley escribe, ¿verdad? En el ámbito norteamericano es de rigor que la mayoría de edificaciones manejan algún tipo de cobertura, ¿verdad? Como una forma de controlar un poco el riesgo. Entonces, él pone ese contexto, ¿verdad? Deja un terreno de 50,000 dólares y el cheque de 200,000 que dejó la aseguradora. Empiezan entonces a generarse nociones, a generarse iniciativas. Y dice, si se estudia reedificarlo y se desea construir un edificio de oficinas, o sea, en ese aspecto, estamos hablando de algo distinto. En un principio, hablábamos de un edificio de apartamentos, o sea, alquileres de familias o personas, ¿verdad? Y producto del siniestro, pues dejó de existir. Ahora, ¿qué pasa? Otro contexto de la misma realidad del terreno, ¿verdad? De donde está ubicado, pero bajo la perspectiva de otro giro de negocio. Edificio de oficinas, ¿sí? No de apartamentos, sino que de oficinas. El coste de la construcción sería de 300,000, es el presupuesto estimado, ¿verdad? De cuánto costaría levantar un edificio de oficinas. Y además habría que considerar el coste del terreno, que en otro caso se puede vender por 50,000. Aquí estamos empezando a generar perspectiva. Por ejemplo, cualquiera puede decir, ¿por qué tomo en cuenta el costo del terreno de 50,000 dólares si el terreno es mío? Una pregunta lógica, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando nos vemos desde la perspectiva financiera, eso que usted tiene ahí en realidad no son necesariamente X por Y cantidad de tierra, es dinero lo que usted tiene ahí. Porque usted puede tener el derecho del uso del terreno, ¿verdad? Valorado en 50,000, o lo vende y le cede el derecho a un tercero y usted recibe 50,000. Entonces, aunque sea suyo, ¿verdad? Ese tipo de situaciones en cuanto al costo asociado a ese tipo de activos siempre se debe incluir en los análisis. En muchas ocasiones, de hecho, algunas experiencias que he tenido en algunas consultorías, cuando me dicen, mire, ¿cuánto vale mi empresa? Ah, ok, hay varias formas para medirlo. De hecho, a ustedes más adelante, creo que en el segundo ciclo, creo que van a ver una asignatura que se llama valuación de empresas, una materia preciosa en el ámbito del uso de estas herramientas, y se caracteriza porque le dicen a usted, mire, yo quiero generar el valor de mi negocio en base a, por ejemplo, yo tengo tantos carros, tengo tantas estructuras, tengo X terreno, esto va, ok, está bien. ¿Qué más? No, solo eso. Ah, mire, disculpe, y usted no paga salario, usted no paga seguro, usted no paga prestaciones. Sí. ¿Y por qué no le incluyen el análisis? No, pues porque lo tengo que pagar. Exacto, porque lo tiene que pagar y es un compromiso que usted quiere
es parte de la evaluación de su negocio, ¿ya? Entonces, hay veces cuestiones tan obvias, ¿verdad? Son pasadas por alto, precisamente por su obviedad, y eso hace que a veces los análisis queden sesgados, ¿verdad? Queden un poco débiles en algunas cosas. Entonces, por eso pongo el contexto de que en este caso, aparte del presupuesto de $300,000 que costaría el edificio, tomamos en cuenta también lo que nos cuesta el terreno. O en este caso, lo que nos darían si lo vendemos, por ser nuestro, ¿verdad? Entonces, usted hace preguntas, se acerca a la gente que conoce, que se mueve en el mercado, ¿verdad? Y en este caso, el ejemplo que tenemos de la pacta inmobiliaria, usted se acerca y un asesor prevé, ¿verdad? Hay que recalcar que la previsión se basa en la experiencia, ¿verdad? En cómo ese olfato de negocio, ¿verdad? Pues te puede ir eh, estimando que se va a comportar el mercado. Un asesor inmobiliario prevé una escasez de espacio para oficinas y predice que de aquí a un año el nuevo edificio se vendería por 400,000. Es decir, que si usted decide hoy levantar ese edificio, incurriendo en todos los costos, ¿verdad? Que implica, usted tiene, según la proyección de este asesor, la oportunidad de venderlo en 400,000. O sea, de entrada se escucha bastante sensato, porque se pueden invertir 350,000 para conseguir 400,000 dentro de un año. Cualquiera diría, wow, ¿verdad? Está bien. Pero el punto es, ¿qué tan conveniente es desde la perspectiva de valorar todo al día de hoy? Porque yo digo, yo dentro de un año voy a recibir $400,000. Muy bien. ¿Qué me garantiza que lo voy a recibir? Si de ahora para mañana, tan incierto está el tiempo, ¿verdad? Que de hoy para mañana puede cambiar algo. De hoy para mañana, lo que hoy se consideraba lo totalmente sentado, ¿verdad? Lo totalmente definido por ley que era correcto, mañana puede que esté totalmente obsoleto, ¿sí? Puede que hoy una empresa que se consideraba indestructible quiebre. Me doy a entender. Entonces, la incertidumbre, como está siempre involucrada en todo ámbito del giro de los negocios, y las finanzas no son la excepción, es importante que usted prevea, ¿verdad?, cómo pueden comportarse las cosas y desde esa perspectiva usted hace sus análisis hoy. Porque usted no va a esperar 365 días para ver si lo que gastó hoy le va a estar generando beneficio. Ahí es donde entra en juego la teoría de valor. Entonces, sería aconsejable, ¿verdad?, que usted siguiera con la iniciativa de emprender la construcción del edificio si el valor actual de los 400,000 esperados es mayor que la inversión de 350,000. Aquí entra en juego otra variable. No es lo mismo decir 400,000 dentro de un año, ¿ya?, que decir 400,000 al valor del día de hoy. ¿Ya? La cantidad es la misma. ¿Qué es lo que hago? Cambia el contexto temporal. 400,000 dentro de un año. ¿Estaríamos hablando en qué? Estar hablando de abril del 2024, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que yo espero, 400,000. Pero mi pregunta es, esos 400,000 que dentro de un año voy a recibir, ¿cuánto valen ahora? ¿Me explico? La pregunta, entonces, tiene que ver es, ¿cuál es hoy el valor de 400,000 dentro de un año? Y este valor es mayor que 350,000. O sea, si yo voy a hacer un análisis de este tipo, básicamente lo que hago es, desde una fecha futura, traerme un valor, ¿verdad?, al día de hoy y compararlo contra algo, ¿sí? Generalmente. O si no tengo contra qué comparar, me sirve de criterio para decisiones. Ya en el desarrollo de todo este ejemplo, que es bastante nutrido, vamos a ir viendo ya todo ese apartado de contexto, ¿verdad? Entonces, el valor actual de 400,000 dentro de un año debe, y recalco, debe ser menor que 400,000. Es decir, si yo voy a recibir $400,000 en abril del 2024 y los traigo al día de ahora, no debo tener 400,000, debo tener menos. ¿Por qué? Porque la razón, el respaldo técnico que da certeza a esa afirmación, se basa en el primer principio financiero fundamental. Es decir, el santo grial de los principios de finanzas. Y es que $1 hoy vale más que $1 mañana. Punto. Eso tiene que ver debido a que $1 hoy puede invertirse para comenzar a obtener intereses inmediatamente.
Cuando se estudia el apartado, de hecho creo que ustedes van a ver una asignatura que se llama la gestión de capital de trabajo, ¿verdad? Que tiene que ver con el ámbito de lo que es el manejo de activo y pasivo circulante. Se van a dar cuenta en algunas situaciones que la perspectiva de manejar los fondos de corto plazo es tan importante por el hecho de que eso es lo que mantiene viva una empresa. ¿En qué sentido? La mantiene viva porque toda empresa opera en base a constantes movimientos de dinero. Y si usted tiene la necesidad de pagar salarios, pagar servicios básicos, pagar alquileres, seguros, etcétera, usted necesita dinero para pagar. No va a pagarlo con cuentas por pagar, perdón, con cuentas por cobrar, ¿verdad? Porque es un derecho que usted quiere que un tercero le va a pagar, pero no es dinero. Ese tipo de compromisos no los va a pagar con inventario, porque usted no va a dar algo a cambio por algo material. Usted tiene que convertirlo a dinero primero. Entonces, el hecho de que el dólar que usted requiera lo tenga hoy mismo en su poder, le da pauta a usted de hacer un mejor uso de ese dinero. Por lo tanto, se respalda el fundamento de que un dólar hoy vale más que un dólar mañana. Igual, en países donde hay grandes inconvenientes, producto de la pérdida del valor del dinero, Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Que anda alrededor de un 40% en cuanto a la inflación, Venezuela, 480%, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de que son lugares donde la condición del sistema económico es la que hace que el dinero pierda valor. En este caso es mediante la inflación. Pero en el ámbito de negocios, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Si, por ejemplo, para ponerle un contexto sumamente sencillo, ¿verdad? Estamos a día viernes. Si yo tengo entradas de dinero proyectadas, tengo una entrada proyectada para hoy y tengo una entrada proyectada para el lunes. Yo recibo hoy un dólar. Ese dólar hoy mismo lo puedo invertir para que desde hoy me empiece a generar intereses. ¿En dónde o en qué? No importa. La clave es el acto de hacerlo, que ese dinero me rinda más dinero. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo he generado intereses viernes, sábado, domingo. Si para el lunes yo hago lo mismo, yo tendría ya los intereses de 4 días de ese dólar que conseguí hoy. Pero ¿qué pasa si ese dólar no me lo dan hoy y me lo dan hasta el otro lunes? ¿Qué significa? Que yo hoy perdí de ganar intereses viernes, sábado y domingo. ¿Me doy a entender? Entonces, así es como se fundamenta de una manera súper sencilla el precepto de que un dólar hoy vale más que un dólar mañana. ¿Verdad? Así entonces, el valor actual de un cobro aplazado se puede hallar multiplicando el cobro por un factor de descuento. Esto tiene que ver con lo que en algún momento nosotros vimos como matemática financiera, ¿verdad? Entiendo que pues la mayoría tiene alguna noción, algunos la han de haber cursado, ¿verdad? Y otros probablemente estén muy familiarizados con ella por el tipo de trabajo que realizan. Pero, básicamente, el factor de descuento, que es un concepto de matemática financiera, se refiere al hecho de que es un factor que es menor que 1, ¿verdad? Para efectos de que un valor mayor que yo recibo en el futuro lo traiga al día de hoy, convirtiéndolo en un menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rendimiento que ese dinero tiene en el futuro, yo se lo debo quitar para saber cuánto vale hoy ese dinero. Entonces, si el factor de descuento fuese mayor que 1, un dólar hoy valdría menos que un dólar mañana, lo cual es totalmente opuesto, ¿verdad? A lo que hemos mencionado, y pues no es una realidad que pueda existir. Dice el autor, si C sub 1 es el cobre esperado en el periodo de tiempo 1, o sea, un año a partir de ahora, entonces, el valor actual, ¿a qué sería? Al factor de descuento, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando, multiplicado por el cobre esperado de ese tiempo, ¿sí? Este factor de descuento se expresa como el inverso de 1 más la tasa de rentabilidad. Es decir, el factor de descuento, que en interés compuesto así se le llama, factor de descuento de interés compuesto, ¿verdad? Es igual a 1 sobre 1 más R. En matemática financiera generalmente es 1 más I, cuando se refiere a la tasa efectiva, ¿verdad? Pero en finanzas corporativas se sustituye el uso de la letra I por la letra R. Y eso tiene una razón. Ya más adelante lo vamos a ver. Un par de filminas después lo vamos a ver. Entonces, el factor de descuento es 1 entre 1 más la tasa de rentabilidad. Entonces,
La tasa de rentabilidad R es la recompensa que el inversor exige por la aceptación de un pago aplazado. Es decir, si yo hoy, de hecho, en la segunda jornada que nos reunamos, vamos a hablar ya de la pauta para toma de decisiones acordes a cómo se comporta el mercado. Está indicándome que R o el rendimiento es la recompensa que el inversor exige por la aceptación de un pago aplazado. Es decir, yo puedo recibir una de dos, $400,000 dentro de un año o X cantidad hoy, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que esa X cantidad de hoy es menos que 400,000 porque yo estoy renunciando a los intereses que voy a generar en un año. ¿Ya? Cualquiera puede decir, mire, ¿y eso qué sentido tiene? ¿Verdad? ¿Por qué va a renunciar a eso? Simple, porque esos intereses parten de la premisa de una proyección. Porque recuerden que dentro de un año es que se van a recibir los 400,000, no ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitar o desinflar, entre comillas, los $400,000 de una tasa de descuento o rendimiento que usted considere pertinente y saber cuánto ese dinero va a valer ahora. ¿Ya? Y dice, si se considera la inversión de inmuebles y tenemos que el cobro de $400,000 es seguro, entonces podemos decir que el edificio de oficinas no es la única vía de obtención de 400,000 de aquí a un año, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que a medida vamos poniéndole contexto y sentido al ejemplo, vamos identificando otras aristas por ahí que nos van enriqueciendo el análisis. Se menciona, como en el caso de lo que les indicaba, ¿verdad? Que Briley parte de la premisa del contexto norteamericano. Para él, en el ejemplo que estamos viendo de la construcción del edificio de oficinas, dice que también, además del ámbito inmobiliario, hay otras formas de obtener $400,000 en un año. Y pone el ejemplo de que el dinero se puede invertir en títulos del gobierno, los famosos bonos o letras del tesoro, ¿verdad? De los Estados Unidos con vencimiento a un año. Entonces estamos hablando de letras del tesoro. Cuando hablamos de bonos, la característica de ese instrumento de deuda es que su vigencia generalmente va para 10 años o más, generalmente, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de un título de gobierno que tiene un periodo de vencimiento corto, ¿verdad? Estamos hablando entonces de un activo que se transa en el mercado de dinero, no en el mercado de capitales. Y recordemos que el mercado de dinero se caracteriza porque ahí se transan activos de alta liquidez y de muy bajo plazo de vigencia, ¿verdad? Entonces, en este caso hablamos de letras del tesoro. Consideren ahora que si estos títulos proporcionan un interés del 7%, es decir, al dueño de esos títulos, ese activo financiero le va a representar un interés o un beneficio del 7%. ¿Por qué? Porque así está el mercado, ¿verdad? Ese valor lo da de manera aleatoria el autor porque se basa en las condiciones de mercado. Si eso es así, surge la pregunta, ¿cuánto habría que invertir en esos títulos ahora, o sea, hoy, para que dentro de un año se reciban 400,000? Si se percatan aquí, el análisis se ha desviado. Ya no estamos hablando de lo que estábamos originalmente poniendo en contexto, que era el edificio de oficinas. Tenemos 400,000, que es lo que esperamos recibir en un año. Pero resulta que investigando hay otras opciones, además del mercado inmobiliario, de que yo pueda obtener $400,000 en un año. ¿Cuál? Invertir en activos financieros. En este caso estamos hablando de letras del tesoro. Cuando empezamos a revisar la información y vemos, ¿verdad?, cómo son las condiciones de mercado, identificamos que el gobierno está dando un interés del 7%, ¿verdad? Por cada letra del tesoro por un valor X. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo perfectamente, en vez de gastar $350,000 en construir el edificio y venderlo dentro de un año, puedo gastar los $350,000 en letras del tesoro, ahora, y esperando un beneficio dentro de un año. Entonces, habrá que ver qué tan sensata es esa decisión, porque se pregunta, ¿cuánto habría que invertir en estos títulos para que dentro de un año yo reciba 400,000? Bueno, ahí tenemos la fórmula. Habría que invertir 400,000 multiplicado por el factor de descuento, ¿verdad? Recordemos que el factor de descuento es 1 sobre, ¿verdad? 1 más la tasa de rentabilidad. Y en este caso, al multiplicar 400,000 por 1, pasa a ser numerador
dividido entre 1 más 0.07, que es la tasa de interés. Y de una vez se coloca, ¿verdad? 1.07. Al hacer la división obtenemos 373.832. ¿Qué significa? Que a un tipo de interés del 7%, que es lo que ponemos como referencia, ¿verdad? Que es el interés de las letras del tesoro, el valor actual de 400.000 que voy a recibir en un año, ahora ese dinero vale 373.832. ¿Me explico? Esa es la bondad del uso de esta herramienta, porque usted puede hoy, en tiempo real, medir el impacto de una decisión que usted va a tomar con consecuencias a futuro. Cualquiera puede decir, no, hombre, perfecto, 400.000 dentro de un año, ok, pero ¿cuándo hay que invertir? ¿Cuánto tiene que destinar hoy para que en un año vea 400.000? Ah, bueno, bajo el escenario de que sean letras del tesoro, yo necesito invertir $373.000, ¿verdad? La pregunta, si eso es lo que yo tomo de referencia, ¿verdad? O sea, tomo de referencia el mercado de activos fijos, perdón, financieros, y lo traslado al mercado de activos fijos, en este caso el inmobiliario, surge la pregunta, ¿en cuánto debería venderse el proyecto? Es decir, mi idea de construir un edificio, ¿en cuánto se debería vender? ¿O por cuánto podría yo venderlo? Bueno, se recalca que el valor actual, es decir, este dato que hemos encontrado, ¿verdad? El valor actual, ¿sí? Es también su precio de mercado. Aquí es donde entra en juego lo que hablábamos al principio. Diferenciamos precio de valor, ¿verdad? Porque si se percatan el precio, ¿qué es? El resultado de que a una cantidad yo le apliqué un factor de descuento. Punto. No hay otros elementos por ahí, ¿verdad? Que dan la connotación de aspectos de valor. Vamos a ver, Francisco, ¿tenía un comentario? Blake, buenas noches, pero no sé si es mi apreciación, pero se siente como que la parte 1 habla de títulos valores y la parte 2 habla sobre un proyecto, como que yo estoy valorando dónde es mejor ponerlo, si vender el proyecto porque tengo $373.000 ahorita y van a hablar 400.000 de un año, o comprar el edificio y ver cuánto me van a dar en un año. No sé si estoy comprendiendo mal esa parte porque no sé, me está confundiendo ahorita porque primero estamos viendo en la diapositiva anterior calculando cuál es la ganancia de invertir. En títulos de gobierno, así es. La primera es cuánto gano, porque la otra interpretación es cuánto gano yo ahorita si tengo $373.000 y el banco me está pagando el 7% por esa letra del tesoro. Pero la segunda es, yo lo entiendo como ¿a cuánto debería vender este proyecto? Y es lo que no comprendo. O sea, ¿en cuánto debería vender ese proyecto teniendo en cuenta que el proyecto, cualquier proyecto? Ah, ok, va, excelente, muy bien, perfecto. Gracias, Francisco. Vamos a especificar, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Para poner una línea de tiempo de lo que hemos hablado. Iniciábamos con un caso de una edificación que era un edificio de apartamentos que se quemó. La aseguradora cubrió el costo del siniestro por 200.000 y el dueño pues también tenía su terreno que era de 50.000. Resulta de que hizo unas investigaciones el dueño del terreno y habló con un agente inmobiliario. Y el agente inmobiliario le dijo, mira, acorde a cómo se está comportando el mercado, un edificio de locales comerciales lo podés vender en 400.000 dentro de un año. Ah, ¿qué quiere decir? Que yo puedo invertir ahora 300.000 en el edificio y 50.000 del terreno para obtener 400.000 dentro de un año, desde el punto de vista inmobiliario, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Además, esa persona verifica, investiga cómo se está comportando el apartado de los títulos de valores. En este caso ponen de ejemplo los títulos del gobierno, ¿verdad? Que son las letras del tesoro. Es decir, el mismo inversionista, un segundo contexto. El primero, mercado inmobiliario. El segundo, títulos valores. ¿Ya? En ese caso, el ejemplo va un poquito más allá y cuando habla de los títulos valores, por su naturaleza hay que poner cuánto es el rendimiento, ¿verdad? Es decir, cuánto se supone que van a ganar esos títulos según el mercado. Y aquí lo tenemos, 7%. Entonces, surge la pregunta. Yo tengo la opción de gastar 350 en levantar el edificio y espero ganar 400 en un año.
Pero la otra opción también, ¿cuál es? Que el apartado del dinero no necesariamente lo gasta en el edificio, sino que lo gasta en títulos valores. Y parece que como que, ok. No sé si como que ya quedó un poquito más claro, Francisco. Francisco. Ok, muy bien, perfecto, excelente. Vi que alguien había levantado la mano. Ulises, creo. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, 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 fuerte y claro. Diga. No, que iba a comentar que a veces me ha tocado evaluar algunos proyectos de inversión y hacemos ese mismo análisis de que, o sea, si me conviene o no invertir en este sector o en este proyecto, por decirlo así, o invertir ese dinero en otra oportunidad, como puede ser invertir, que en este caso, por ejemplo, que usted ponía, letras del tesoro. Ok, Entonces, nosotros, bueno, al menos yo lo considero como el costo de oportunidad, ¿verdad? El costo que me genera esta inversión, si yo lo invirtiera en otra cosa, o sea, ¿qué me conviene realmente? No ok. sé si aplica en esta parte o es algo similar. Excelente, excelente. No, muy bien. De hecho, de eso es que estamos hablando, porque aquí si se percatan en la siguiente filmina, al final se menciona de que la tasa de rentabilidad, que es la que tomamos como referencia, se le conoce como tasa de descuento, tasa mínima, rendimiento mínimo requerido o costo de oportunidad de capital. ¿Ya? Lo que usted acaba de mencionar, Ulises, es exactamente lo que estamos hablando ahorita. Imagínense como que usted estuviera en un salón, ¿verdad? Imagínense ustedes que están en un salón. En este salón hay X cantidad de puertas, 3, 4, 5, etcétera. Y ustedes tienen una llave. E irónicamente, esa llave abre toditas las puertas, pero ustedes solo pueden abrir una. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ustedes en la llave reflejan el dinero que tienen disponible y las puertas son las distintas opciones que hay, ¿ya? Entonces, con la misma llave pueden abrir la puerta que quieran, pero solo una. Entonces, suponiendo que hubieran 3 puertas, ¿verdad? Abren la puerta del centro, se me ocurre, hay una al centro, izquierda y derecha, ¿verdad? Abren la del centro, el costo de oportunidad es lo que pudieron haber ganado en la puerta izquierda y la puerta derecha. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque solo tenían una alternativa y escogieron una. Entonces, excelente la valoración, Ulises, porque exactamente eso es lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Por el hecho de que mencionábamos de que el valor actual también es conocido como su precio de mercado. Y retomábamos la valoración, ¿verdad? No es lo mismo precio que valor. Entonces, para calcular el valor actual, descontamos los cobros futuros esperados a la tasa de rentabilidad ofrecida por alternativas de inversión comparable, ¿verdad? Cualquiera puede decir, pero mire, maestro, ¿y qué tienen que ver la infraestructura o edificios con los títulos valores? Simple, que ambos dan rentabilidad, solo que cada mercado tiene sus propias condiciones y sus propias rentabilidades. Por ejemplo, si ustedes preguntan, ¿en qué tipo de inversiones destina Warren Buffett sus millones de dólares, verdad? Hace 25 o 30 años, él mismo lo decía en una entrevista, hace 25 o 30 años él compraba acciones, compraba bonos, compraba títulos valores, porque él incluso hasta revisaba modelos econométricos, parametrizaba simulaciones, etcétera, ¿verdad? Para ver. A veces pegaba, a veces no. Con el tiempo se dio cuenta que es mejor comprar las empresas que emiten las acciones y no las acciones en sí. ¿Por qué? Porque al comprar la empresa está comprando activos reales, tangibles, está comprando marcas, está comprando prestigio, ¿verdad? Está comprando reputación de mercado. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace mejor? Bueno, mejor me quedo con la empresa y si sus acciones suben o bajan, no me importa. Siempre y cuando el valor de la empresa sea positivo, estamos bien. Para que vean cómo piensa un gurú, ¿verdad? De las inversiones. Porque la característica es esa. Tenemos que aprender a hacer análisis comparando inversiones que sean similares. Ahora, me refiero a similares en el sentido de que proveen algún tipo de beneficio. No es lo mismo, por ejemplo, decir que yo voy a comparar la inversión de perforación de pozos petroleros, por ejemplo, ¿verdad? Lo que hace la ExxonMobil, por ejemplo, a comparar contra lo que está haciendo Tesla,
de que está construyendo cohetes para hacer servicios de turista a la luna, a las personas. Entonces, nada que ver, me explico, o sea, totalmente disparadas las realidades. Y en ambos hablamos de proyectos que son, en alguna medida, pues rentables, ¿no? ¿Verdad? Si bien es cierto, el último intento de despegar de cohete de SpaceX, de la empresa de Elon Musk, explotó como al minuto y algo de haber salido, pero bueno, ahí está el tipo, siempre, haciendo el intento. Entonces, mencionábamos de que la tasa de rentabilidad es conocida como tasa de descuento, tasa mínima, rendimiento mínimo requerido o costo de oportunidad de capital. ¿Ya? ¿Por qué mencionamos esto, damas y caballeros? Porque dependiendo del autor que usted lea, así lo van a llamar. Por ejemplo, Lawrence Gitman, tasa de descuento, ¿verdad? James Van Horn, tasa mínima. Scott Besley, rendimiento mínimo requerido. Briley, costo de oportunidad. ¿Me doy a entender? Depende de quién usted lea, así le van a llamar. ¿Pero qué estamos hablando? Rendimiento, ¿verdad? Y se aclara que se le llama coste de oportunidad porque es la rentabilidad a la que se renuncia al invertir en el proyecto en lugar de invertir en títulos. Trayéndolo al ejemplo que mencionaba, de ustedes con una llave frente a 3 puertas, el costo de oportunidad es lo que dejaron de ganar por entrar en la puerta izquierda o derecha por haber escogido la del centro. ¿Sí? Ese es el costo de oportunidad. En el ejemplo que estamos viendo acá en las Filminas, el costo de oportunidad ha sido el 7%. ¿Por qué? Porque es el parámetro que tomamos del rendimiento en las letras del tesoro, ¿verdad? Y por lo tanto, el valor se obtuvo dividiendo los 400,000 entre 1.07. La operación está más detallada, ¿verdad? Ahí de abajo, factor de descuento por el flujo esperado, ¿verdad? El factor de descuento siempre es 1 sobre 1 más la tasa de rendimiento, y lo que está a la par es el flujo esperado, ¿verdad? Sería entonces 400,000 multiplicado por 1, da lo mismo 400,000, y de ahí se lo dividimos. 373,832. Entonces, el edificio está valorado en 373,832, pero eso no significa que se va a tener esa cantidad, dado que se han comprometido ¿cuánto? O sea, ¿cuánto realmente ocupamos para levantar el edificio? 350. Por lo tanto, el valor actual neto es 23,832. Y el valor actual neto, o VAN, ¿verdad? Se determina reduciendo a la cantidad del valor actual la inversión requerida. Hay ocasiones, y esto sí lo digo porque yo lo he vivido, ¿verdad? Con muchos estudiantes en las aulas, de que hay personas que todavía pueden generar algún tipo de confusión entre el concepto valor actual y valor actual neto, ¿verdad? Entre el concepto de VA y VAN. ¿Ambos llevan valor actual? Sí, pero hay una diferencia. Que en el valor actual neto, ¿verdad? Al beneficio que yo espero obtener, le debo quitar la inversión inicial o desembolso del momento cero, que generalmente es un gasto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la característica es que, acorde a lo que hemos venido desarrollando, yo debería invertir 373 para obtener 400,000, pero solo dispongo de 350. Ah, ok. ¿Cuál es el valor neto entonces? Lo que realmente, ¿verdad? Comprende esta alternativa de inversión. Bueno, a los 373,000, que es lo que debería gastar, le resto los 350 que tengo, ¿verdad? En este caso sería 23,832, como pueden ver ustedes acá. ¿Sí? El precepto del uso de la herramienta del valor actual neto indica que cuando el resultado de este tipo de operaciones es positivo, se considera aceptable el proyecto. Ahora bien, como les digo, estamos bajo una noción sumamente básica, ¿verdad? De análisis financiero, porque a esto debemos sumarle, ¿verdad? Otro tipo de análisis como simulaciones, ¿verdad? El uso de la Crystal Ball, por ejemplo, ¿verdad? Tabla dinámica en Excel, etcétera, para poder verificar si el hecho de que me dé un valor presente neto positivo, además de otros factores a evaluar, me determinan la viabilidad del proyecto. De hecho, si logro captar la idea en la participación del licenciado Ulises, cuando hablaba de evaluar algunos proyectos, se tiene que hacer un análisis holístico, ¿verdad? O sea, de muchos factores involucrados al tipo de proyecto. Entre ellos, obviamente, el valor actual, ¿verdad? Entonces, una vez identificado eso,
La fórmula para obtenerla, que es lo que le mencionaba, pues algo muy sencillo, muy común, ¿verdad? Muy conocido por ustedes. Se puede escribir de la siguiente manera. Valor actual neto va a ser igual a C sub 0, que es el desembolso en el momento cero o inversión inicial, más el flujo esperado descontado según el tiempo que se esté tratando la evaluación. Ahí dice, ¿verdad? C sub 0 es el flujo de tesorería en el periodo cero. Es decir, hoy, y normalmente es un número negativo. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando se hacen iniciativas de toma de decisiones para inversión implican que usted debe pagar por ellas. ¿Sí? Usted hoy sacrifica X cantidad de dinero para ver beneficios en un futuro. ¿Ya? En el sentido de que puede comprar algún tipo de insumo, algún tipo de activo, algún tipo de bien. Tiene que gastar en acondicionar algún local para poder operar, aunque no lo compre, pero va a alquilarlo bajo cierto tiempo y usted debe acondicionarlo, como el ejemplo en el caso de los bancos, ¿verdad? Que la superintendencia exige que el área de cajas tiene que tener cierto nivel de medida, cierto nivel de vista y de tal forma colocadas las cámaras. El área de la caja fuerte debe tener paredes de 1.5 metros con puertas de cierto tipo de características, etcétera, etcétera. Usted lo que hace es encontrar una casa y si quiere montar una agencia bancaria, usted tiene que gastar en acondicionarla. Ese es un desembolso en el momento cero, ¿verdad? No es que esté comprando algo, sino que está gastando para que se creen las condiciones para operar con la debida diligencia. Entonces, como en otras palabras, C sub 0 es una inversión, se considera que entonces es una salida de tesorería. En el caso estudiado, lo que teníamos como ejemplo, ¿verdad? El costo del edificio más el terreno, 350,000. Se aclara, porque a veces hasta eso no deja de generar un poquito de discusión. Se aclara que cuando hablamos de este tipo de situaciones, en ocasiones lo ponemos entre paréntesis, en ocasiones en color rojo y en ocasiones se le pone el signo menos, como usted se sienta más cómodo, ¿sí? Recordemos que aquí el ámbito que estamos trabajando no es el ámbito contable, ¿verdad? Y hay que tener cierto rigor a la hora de escribir valores negativos. No, aquí la clave es que se sepa distinguir que no es un número positivo. Como les he dicho, entre paréntesis en color rojo o con el signo menos, ¿verdad? Como se sienta mejor. Partiendo de eso, tenemos entonces la noción de que, además de lo que hemos estado hablando, de que un dólar hoy vale más que un dólar mañana, tenemos que adicionar a nuestro esquema de análisis otro principio, que es el segundo principio financiero fundamental. ¿Qué es lo que nos dice? De que un dólar seguro vale más que uno con riesgo. La mayoría de inversores evitan el riesgo cuando pueden hacerlo sin sacrificar la rentabilidad. Igual, ¿verdad? Nociones sumamente básicas. Recordemos que existe una relación directa entre las variables riesgo y rendimiento. La evidencia indica que a mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que el apartado del riesgo, desde la perspectiva de finanzas, se refiere al hecho de perder lo que se ha invertido, ¿sí? No se refiere a gasto, no se refiere a costo, se refiere a pérdida. Entonces, el hecho de manejar la palabrita riesgo es imperativo en cualquier análisis de finanzas que hagamos. Por lo tanto, es de recordar que hay inversionistas que según su perfil de riesgo se sienten más o menos cómodos, ¿verdad? Asumiendo algún tipo de riesgos. Ejemplo, hay personas que dicen, yo no voy a invertir jamás un centavo que no sea mío. Hay personas que son así. Hay personas que son muy exitosas en el ámbito de los negocios y siempre se han caracterizado porque nunca han usado deuda. Son de la frase, a un banco ni un centavo de interés. Está bien, se respeta, ¿verdad? ¿Por qué? No quieren asumir el riesgo de apalancarse con deuda. Está bien, es entendible. El otro extremo, hay personas que dicen, yo quiero invertir 100 pesos en X inversión, en ese X alternativa, ¿verdad? En X proyecto. Yo tengo 100 pesos en mi bolsa, pero no voy a gastar un 5 de los míos en eso. Lo voy a pedir prestado. Y pide prestado $100. Y esos $100 son los que invierte. Y con $100 en su bolsa. ¿Me explico? Ese es el otro extremo de personas que aman correr riesgos de este tipo. ¿Sí?
Y hay otros un poco moderados, ¿verdad? Que están al centro, que dicen, tengo 100 pesos, debo invertir 100, pongo 50, pido prestado 50, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de perfil de inversionista que tiene un poquito de tolerancia al riesgo. El primero era absoluta intolerancia, ¿verdad? Nada que ver. El otro, totalmente apegado al uso de riesgo. Y el otro, el último, como un poquito más moderado, ¿verdad? Entonces, el hecho de tomar en cuenta el apartado de riesgo me denota a mí la necesidad de saber medir correctamente mis rentabilidades. ¿Por qué? Porque no todas las inversiones tienen igual riesgo. Por ejemplo, después de que se dio el operativo de la tormenta del desierto en Estados Unidos, y allá, eso fue en los 90, la tormenta del desierto, y después cuando se dio el inconveniente de la invasión a Kuwait por parte de Saddam Hussein, y Estados Unidos mandó tropas, ¿verdad? Allá por el 2001, 2002, 2003, resulta de que se dieron cuenta de que era sumamente rentable la generación de las empresas militares privadas, o EPMs, ¿verdad? Hubo mucho militar retirado, incluso algunos están en servicio activo que se dieron de baja, ¿verdad? Y fundaron sus propias empresas. ¿Por qué? Porque vieron que era sumamente lucrativo el negocio de generar protección en lugares donde había conflicto armado. ¿Qué pasó, por ejemplo, con nuestro país cuando estábamos hablando de los años 89 hacia atrás? Que yo recuerde, era muy poco que se escuchara, prácticamente nulo que se escuchara de las agencias de seguridad privada. CEFLOT, COSACE, todo ese tipo de empresas que son de seguridad. Esas empresas no existían. Se dieron los acuerdos de paz, se redujo la cantidad de militares activos, acorde a lo que se había estipulado en los acuerdos de paz, se deshizo, ¿verdad? La guerrilla como brazo armado del frente. ¿Y qué pasó con esa gente? Bueno, pues resulta que muchos vieron atractivo el hecho de empezar a generar servicios de seguridad privada. Y ahora las empresas son entidades que ganan enormes sumas de dinero, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con el hecho de que no es lo mismo que usted quiere invertir, por ejemplo, en empresas de ese tipo, ¿verdad? Que invertir en una empresa como Super Selectos, por ejemplo, que lo que hace es comprar y vender, punto, ¿verdad? Tal vez algún riesgo de algún siniestro, algún cortocircuito, algún terremoto, no sé, pero que le puedan matar a un colaborador, por ejemplo, ¿verdad? Es poco probable. O que vayan a sufrir un atraco, ¿verdad? Como cuando quisieran asaltar una agencia bancaria, por ejemplo, ¿verdad? No, ¿qué se pueden robar en un supermercado? Comida, artículos perecederos, no sé, como que no tiene mucho sentido. Ah, tal vez el dinero de caja, va, ok, está bien, pero ¿qué tan significativo es para Ricardo? ¿Me explico? Entonces, desde esa perspectiva hay que tomar en cuenta de que si se van a invertir en negocios, hay que tomar en cuenta la rentabilidad de ellos, porque en base a la rentabilidad, así es también el riesgo que se corre. Ejemplo, un tiempo, allá por el año 2006, 2007, 2008, que de repente a la gente de los celulares les caía un mensajito, a veces a sus correos electrónicos, donde decía, desde Guatemala se le informa que el programa tal le ha hecho a usted acreedor de un premio. ¿Cuál es el premio? $15,000 y una camioneta Toyota 4Runner. De la nada aparecía ese mensaje. Bueno, hubo mucha gente que pues en su sencillez, ¿verdad? Probablemente en su ingenuidad, pues replicaron, ¿verdad? Interactuaron con los que mandaban esos mensajes, esos correos, e inmediatamente, pues, ¿verdad? Que mire, que mande un depósito de tanto, que haga una transferencia cablegráfica de tanto para reservarle lo de las placas, que no sé qué, que no es cuánto. Estafa, ¿verdad? Estafa, así de sencillo. Entonces, ese tipo de situaciones, las personas a veces cometen el error de pensar que algo es, qué oportunidad, ¿verdad? Que esto vale oro, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, hoy en tiempos un poco más modernos, de hecho a finales del año pasado, principios de este otro, se da un esquema de estafa similar que ha sido originado en Colombia, en el que a usted lo contactan por sus números de WhatsApp y le ofrecen a usted el paraíso de que si usted invierte $1,000, usted va a obtener rendimientos de $250 cada mes. Y eso es solo el rendimiento. Cuando usted quiere poder retirar el dinero y que no sé qué. Y igual, hay mucha gente, bueno, yo soy testigo de que hay mucha gente que cae, ¿verdad? En ese tipo de estructuras
Y pues ni modo, ¿verdad? Pierden cantidades significativas de dinero. ¿Por qué? Porque no miden el riesgo. En el mundo real no existe ninguna inversión que sea capaz de darle a usted el 25% de rendimiento mensual sobre el dinero que usted aporta. Jamás. ¿Explico? Entonces, tal vez un negocio bien establecido, que usted sea el accionista mayoritario de alguna empresa, tal vez. No, porque aún el mercado es bastante caprichoso en ese sentido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La gente no mide esa cuestión. ¿Cómo opera eso? Del mismo dinero que usted paga, le empiezan a dar los famosos rendimientos. Cuando ustedes le dicen, mire, quiere recuperar su dinero, y usted dice, sí, le quitan el dinero a otro, se lo regresan a usted, y como usted queda emocionado, usted lo vuelve a invertir y mete más dinero. Ya cuando la cantidad ha llegado a un valor significativo, generalmente anda por los 5, 6, 7 mil dólares, cuando usted pide que le regresen el dinero, de repente usted se da cuenta de que el grupo de WhatsApp ya no le funciona. El número de WhatsApp ya no le contesta. Se mete a la página, aparece en mantenimiento. ¿Me explico? Lo estafaron. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el ámbito del riesgo está siempre asociado a un rendimiento en cualquier negocio. Entonces, vamos a ver. Ok. Tenemos. Si nos vamos a lo que estamos hablando ahorita, de que no todas las inversiones tienen igual riesgo, el autor pone un simple ejemplo acá. La construcción de oficinas es más arriesgada que un título de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando usted invierte en la construcción de una edificación, usted tiene que afrontar una serie de desafíos. Permisos ambientales, permisos municipales, qué elementos constructivos, costos, algún tipo de huelga que puede haber, problemas naturales, etcétera, ¿verdad? De todo, para que usted pueda llegar a ver culminado, ¿verdad? Ese proyecto y poderlo vender. Distinto es que usted compre una letra del tesoro hoy y la venda mañana, punto. El riesgo es totalmente diferente, ¿verdad? Y ambas son inversiones. Si bien es cierto, el título valor del gobierno es seguro, comparado contra la construcción de oficinas, resulta también que la construcción de oficinas es menos riesgosa que perforar pozos petroleros. Acorde a los estudios que ha hecho la ExxonMobil, ¿verdad? O la Chevron, que son las empresas norteamericanas que yo más o menos he seguido por ahí, que hacen las perforaciones de pozos petroleros, manifiestan que en términos de promedio, o sea, promedio, no porque eso sea, sino que es un promedio, ¿verdad? De todos los costos asociados por hora de perforación de un pozo petrolero, rondan los 10,000 a 20,000 dólares por hora. Y estamos hablando de que esas personas pasan meses perforando en lugares, en el mar, etcétera, para al final no hallar nada. ¿Cuánto dinero pierden? Me explico. Entonces, el tipo de negocio, el sector de mercado en el que opera, ¿verdad? Una empresa, determina también qué tipo de riesgo va a ser. Aquí en nuestro país, por ejemplo, si usted quiere poner una tienda en línea, ¿verdad? Donde compra y vende artículos tales como ropa, accesorios, carteras, etcétera. ¿Tiene algún riesgo? Sí, claro, todo riesgo, todo el negocio lo tiene. Pero probablemente sea menos riesgoso que usted quiera comprar y vender carros. ¿Ya? ¿Está haciendo labores de compra y venta? Sí. ¿Está ganando mediante diferenciales por precio en intercambio? Sí. Pero el sector es diferente. El riesgo es diferente, ¿verdad? Entonces, son elementos a considerar. Entonces, si se considera que la inversión en oficinas es tan arriesgada como la inversión en el mercado de acciones, ahora vean, estamos hablando de una tercera alternativa. Primero el edificio, después las letras del tesoro, que son los valores del gobierno a corto plazo, y ahora tenemos un tercer escenario, que es el mercado de acciones. Aquí no estamos hablando del mercado de dinero, ¿verdad? Que es de corto plazo, sino que es del mercado de capitales, que tienen que ver con acciones y bonos, ¿verdad? Títulos, valores de largo plazo. Y en este caso se prevé una tasa de rentabilidad del 12% para inversiones en el mercado de acciones. Es decir, como desde el punto de vista de su naturaleza, una acción es más riesgosa que una letra del tesoro, se espera que el rendimiento sea mayor. ¿Cuánto es el rendimiento de la letra del tesoro? 7%. ¿Por qué? Porque vence un año. ¿Ya? ¿Cuánto es el rendimiento de una acción? 12%. ¿Por qué? ¿Cuándo vence? A saber.
En teoría, las acciones son emitidas para que duren para siempre, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, usted no sabe si hoy o mañana la empresa en la que estaba va a quebrar. Es un riesgo, ¿ya? Por lo tanto, lo que usted va a exigir, ¿verdad? Como inversionista es mayor rendimiento. Entonces, el 12% se convierte en el adecuado coste de oportunidad de capital. Ahora entonces vamos a hacer el análisis de la construcción del edificio, no basándonos en el 7% de las letras del tesoro, sino en el 12% de las acciones. Esto es lo que se sacrifica por no invertir en títulos valores comparables, ¿verdad? Recordemos, en el caso de las letras del tesoro y acciones, ¿son títulos valores? Sí. ¿Son comparables? No. Primero, el título valor de la letra del tesoro es gubernamental, porque la emite el gobierno. Las acciones son privadas, porque son emitidas por empresas, ¿sí? Porque recordemos que la acción es la participación de la propiedad de la empresa o sociedad, ¿sí? Esa es una parte. Lo otro, el mercado en el que operan es distinto. Como las letras del tesoro tienen valor de vigencia de un año, corto plazo, alta liquidez, estamos hablando de un mercado de dinero. Mientras que la acción, como es de mucho más largo plazo y no tanta liquidez inmediata como podríamos pensar, estamos hablando de que también está afectada por las fluctuaciones del mercado, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Estamos hablando entonces de que la acción tiene un rendimiento mayor. Hablamos entonces de un activo que está en el mercado de capitales. Haciendo entonces la comparativa, calculando el nuevo BAN, ahora hacemos exactamente el mismo movimiento con un pequeño cambio, que es esto. Si se percatan, ya no lo hacemos contra el 7% de las letras del tesoro, ¿verdad? Sino que lo hacemos contra el 12% de las acciones. Los mismos valores, distinto rendimiento, ¿verdad? Al hacerlo, obtenemos entonces el valor actual de 357.143. Al tener ese valor, encontramos ahora el valor actual neto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El valor que yo voy a obtener de beneficio menos el flujo de tesorería del momento cero o inversión inicial. Entonces, si valor actual es 357.143 menos 350, me queda entonces un valor actual de 7.143, que es muy diferente a los 23.832 que tenía primero. ¿Dónde radica la diferencia, damas y caballeros? En el rendimiento, ¿verdad? Como esta tasa era menor, el resultado era más alto, porque solamente le descontábamos sobre la base de un 7%. ¿Sí? Mientras, en el segundo escenario, el interés aumentaba. Y por lo tanto, el valor obtenido es menor que el anterior. Y lo denotamos con el valor actual neto. En el primero teníamos 23 y aquí tenemos 7, ¿verdad? Una gran diferencia, una gran caída en cuanto a lo que es el valor. Para que vean el efecto que tiene el rendimiento en el cálculo del valor actual de las alternativas de inversión. Y recordemos, no hay que perder de vista, damas y caballeros, que esto se debe a qué cosa. ¿De qué? El hecho de manejar este valor es porque el tipo de mercado que tomo de referencia, en este caso las acciones, es más riesgoso que los títulos emitidos por el gobierno. Después de haber hecho todos estos análisis, ¿verdad? Todos los elementos contextuales de la cuestión de inmobiliario, la cuestión de letras del tesoro y la cuestión de las acciones, ¿verdad? Una vez se haya hecho eso, verifica usted que si otros inversionistas están de acuerdo con su previsión de un cobro de 400.000 y con su valoración de coste de oportunidad del capital en el 12%, ya no en el 7%, entonces el inmueble debería valorarse en 357.000 una vez que la construcción se haya decidido. ¿Ya? Es decir, si por ejemplo, usted dice, bueno, tengo esta alternativa, puedo invertir esta cantidad y hay bastante certeza, no absoluta porque esa nunca se va a poder tener, pero hay bastante certeza de que yo tengo seguro esos 400.000 dentro de un año. Alguien por ahí pasó y le escuchó y le dijo a usted, mire, usted tiene esta alternativa de inversión, ¿sí? Y no la quiere vender. Yo se la compro si quiere. Hagamos negocio ahora. Y yo me encargo de todo y usted se despreocupa. Y usted tiene ya una plata, ¿ya? La plata que usted requiera.
acorde al rendimiento. Ah, ok, podemos ver. Resulta de que a la hora de que esa persona negocia con usted, le ofrece un valor. Si esa persona le ofrece a usted un valor menor o mayor que el valor actual que ha encontrado, acorde a ese valor, usted debe tomar decisiones. Y aquí ponemos por un lado, si se intenta venderla por una cantidad superior, nadie desearía comprarla, ya que en tal caso la propiedad ofrecería una tasa de rentabilidad esperada inferior al 12%, que se puede conseguir en el mercado de acciones. En español, pongamos un escenario, bajo el entendido de que estamos hablando del proyecto de edificio de oficinas. Yo soy el dueño, ustedes inversionistas. Yo hago mi estudio, ¿verdad? Y detecto de que al 12% de rendimiento de los títulos valores que tomo de referencia, que son las acciones, el valor actual de ese proyecto, que son $400,000 en un año, el día de ahora vale 357. Perfecto, yo ya lo tengo claro. Y resulta de que ustedes son inversionistas y se acercan y me dicen, mire, le queremos comprar el proyecto. Negociemos. Ah, ok. Y vengo yo y les digo, se los vendo en $360,000. Les descuento 40,000 ya. Se los venden 360. Vienen ustedes, agarran los 400,000, que es el valor esperado dentro de un año, hacen la división entre el rendimiento del sector de mercado que tomamos de referencia y obtienen 357. ¿Comprarían ustedes esa alternativa? No. ¿Por qué? Porque se las estoy dando más cara de lo que realmente vale. Por eso es que es tan importante saber dominar la herramienta del valor actual, porque usted ahora puede dilucidar elementos de decisión que de otra forma usted no tendría criterio para hacer. Cualquiera puede decir, bueno, 360 es lo que me está ofreciendo, se la compro y en un año gano 40,000. No es malo, no es descabellado, pero ¿cuánto realmente vale eso en el mercado? O sea, su precio en el mercado. ¿Ah? Calculemos el valor actual. ¿Me explico? Entonces, al hacerlo y a encontrar ese valor, ya tenemos una disyuntiva. Yo ofrezco la alternativa por un precio por arriba de lo que vale. Ustedes, evidentemente, por la noción, experiencia y criterio, ¿verdad? Me dirían que no, pues, chiche, no, tranquilo, no se puede. No nos conviene. ¿Por qué? Porque me le está dando más cara de lo que realmente vale. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se denota en lo que está resaltado en color rojo. Por el hecho de que estamos hablando de alternativas de inversión que van a significar grandes cantidades de dinero sacrificadas ahora, por las cuales yo hasta después voy a ver beneficio. ¿Sí? Y como volviendo, ¿verdad? A lo básico, vale más $1 hoy que $1 mañana, yo podría ver en qué otro lugar puedo destinar esos 357,000 en vez de una inversión de este tipo, ¿verdad? Entonces tengo alternativas. Pero si no tengo el dinero, ¿qué hago? ¿Me voy a entender? Entonces, esa es la clave. Partiendo de todo lo que hemos visto, ¿verdad? El edificio de oficinas aún tiene un valor neto positivo, pero es mucho menor que lo estimado en nuestros cálculos anteriores. Lo que decíamos, ¿verdad? Un valor neto de ¿cuánto? 7,000, pero muy por debajo de 23, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de $17,000 de diferencia. ¿Qué provocó la diferencia? El interés. En ese sentido, conviene tener presente que al momento de hacer una evaluación de cualquier tipo de oportunidad de inversión, se debe valorar el tiempo, el riesgo y los efectos sobre el valor. ¿Por qué es importante el factor tiempo, damas y caballeros? No es el mismo riesgo que corre usted por una inversión que le va a durar un año que por una inversión que le va a durar 10. ¿Ya? Generalmente, por lo menos la evidencia lo ha demostrado, a mayor el plazo de una inversión, más alta la probabilidad de que no se cumpla, ¿verdad? Más alta la probabilidad de que haya incumplimiento en los acuerdos tomados. Porque desde la perspectiva legal, pues están las figuras de los contratos, cláusulas y todo, ¿verdad? Ok. Pero, por ejemplo, una persona que decidiera comprar una casa, ¿verdad? Bueno, de hecho, este es un caso que hasta en las noticias allá en el año en que esto sucedió. Una persona compró una casa, ¿verdad?
entiendo que había hecho unos ahorros por ahí, le habían ayudado, unos familiares también, y había comprado la casa. La compró de una sola vez. La compró, se fue a mudar, la casa muy bonita, ¿verdad? Pero resulta que el 13 de enero del 2001, ¿verdad? Con el terremoto, hubo un deslave en el cerro donde estaba ubicada la colonia Las Colinas, ¿verdad? Así se llamaba la colonia. Y precisamente en la luz de tierra se pasó llevando la casa con toda la familia de esa persona, y creo que algunos familiares de él fallecieron, pero él quedó vivo. Y ahí resulta de que él estuvo ahorrando por mucho tiempo para poder adquirir una vivienda. La adquirió, pero un desastre natural lo dejó otra vez sin nada, sin dinero y sin vivienda. ¿Me explico? Entonces, esos elementos fortuitos, esos elementos así aleatorios, ¿verdad? Siempre hay que tener presente que pueden suceder. ¿Me explico? Otro, ¿quién se podría imaginar que el banco Lehman Brothers, con casi 2 siglos de historia, ¿verdad? Fundado en 1846, el 16 o el 18 de septiembre de 2008 quebró? ¿Quién podía imaginarlo? Nadie. ¿Ah? O el Silicon Valley Bank, por ejemplo, que es el que acaba de pasar. El mismo problema, que se descapitalizó porque la gente entró en pánico y se sacó todo su dinero, ¿verdad? Además hay que tomar en cuenta de que el Silicon Valley está dentro del entorno de lo que son las criptomonedas también, ¿verdad? Que es un entorno bastante particular. Pero me refiero a lo del fenómeno, ¿verdad? Gigantescas instituciones financieras de un día para otro, plum, mueren. Entonces, ese tipo de situaciones son presentes indistintamente en la realidad, pero hay mucha más exposición al riesgo mientras más tiempo tiene el dinero usted fuera de sus bolsillos. Entonces, no es el mismo riesgo que se corre cuando hace una inversión de corto plazo que de largo plazo. ¿Ya? El apartado del riesgo, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El tipo de empresa, el giro del negocio, incluso hubo un tiempo, ¿verdad? Acá en el país, gracias a Dios, pues eso está cambiando, pero hubo un tiempo acá que usted no podía dedicarse a hacer algo porque inmediatamente le iban a poner ahí, ¿verdad? La condicionante para que siguiera funcionando, ¿verdad? Por ahí llegaban a platicar con usted, le pasaban un teléfono y bueno, si querés, bueno, y no, pues también va. Entonces, ese tipo de realidades, afortunadamente, ya no se ven, o si se vieran, son bastante escasas las situaciones en las que ocurre, porque mucha gente ahora tiene más seguridad para emprender. Hay gente que tiene ahora mucha más tranquilidad de no correr aquel temor, ¿verdad? Aquel miedo de que puedan atentar contra él o alguien de su familia. No, la gente anda en la rebusca, pues, ¿verdad? Como todo buen salvadoreño. Entonces, el apartado del riesgo es un problema, ¿verdad? Otro, también hay que tomar en cuenta esto, porque no es algo que esté fuera de contexto. Hay ciertas actividades que las propias normativas, como la que la estipula la UIF, por ejemplo, ¿verdad? La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, tipifica como actividades económicas de alto riesgo. Por ejemplo, compra y venta de carros, rentacars, car wash, compra y venta de edificaciones, casas, por ejemplo, etcétera. Esas son actividades tipificadas como de alto riesgo. ¿Por qué? Porque promueven mucho el apartado de lavado de dinero. Entonces, cualquiera puede decir, no, pues que es un negocio súper rentable. Claro, claro, compra y vende un carro, no menos de 2,000 o 3,000 dólares le está ganando por carro. Pero la pregunta es, ¿cómo hace la gente para mantener una flota de 120 vehículos parados? ¿Verdad? Y el precio promedio de cada vehículo, 20,000 dólares. ¿Cómo hacen? Bueno, ahí es donde surge la pregunta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de negocios, ¿verdad? Realmente hasta casos de estudio se han vuelto en muchos esquemas de formación universitaria, ¿verdad? Y a nivel de posgrado, porque sí realmente tienen una connotación bien particular de funcionamiento, ¿verdad? Unas características ahí en cuanto a la forma de constitución, cómo operan, etcétera, muy particulares. No se niega, hay mucha gente honesta que está registrada, que declara y todo, perfecto, bienvenido. Pero hay mucha gente que no. Entonces, por ahí va, ¿verdad? La cuestión. Por lo que mencionábamos del apartado del riesgo. Y efectivamente, pues, ¿verdad? Y eso tiene también incidencia sobre el valor. ¿Qué entendemos por el valor? El precio de las cosas, ¿sí? No estamos hablando, por ejemplo, vámonos al mercado de vehículos, por ejemplo, ¿verdad? Carros, ¿sí? No tiene el mismo precio un vehículo europeo, ¿verdad? Un BMW, por ejemplo, que un vehículo japonés. El europeo, en este caso, denota más lujo, confort, etcétera, ¿verdad? El japonés, practicidad, tecnología, conveniencia. Punto, ¿verdad?
no valen igual. Y los dos son vehículos. ¿Sí? Igual, tenemos por ejemplo el caso, vehículo japonés contra vehículo chino. Cualquiera puede decir, no, pero es que los vehículos chinos no sirven, o sea, son descartables, no sirven, etcétera. Bueno, evalúe nuevamente esa percepción. ¿Por qué? Por ejemplo, de todos es conocido el vehículo insignia, ¿verdad? De la línea de pickups de la Isuzu, ¿verdad? El D-Max, ¿verdad? Ese vehículo, pues, bastante robusto, conocido, ¿verdad? Pero resulta de que hay una empresa china, la JMC, ¿verdad? Que es una empresa china, que lo que hace es que compra partes de D-Max, ensambla los carros y le pone parrilla JMC. Usted los pone a la par, son idénticos. Motores, caja, todo es idéntico. ¿Qué es lo que cambia? Emblemas. Ah, entonces quiere decir que este carro es chino. Sí, porque es comprado y ensamblado en China. Con piezas japonesas, obviamente, ¿verdad? Pero es ensamblado en China. ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de elementos que pongo como contexto tienen que ver con los efectos que tiene sobre el valor. Se van a dar cuenta ustedes, de acuerdo a algunas predicciones que se han dado por ahí en el mercado automotriz, que dentro de unos 10 o 15 años, si la tendencia del mercado de vehículos chinos se mantiene en cuanto a calidad, precio, equipamiento, relación precio-valor, etcétera, van a darse cuenta que de aquí a unos 10, 15 años, el mercado va a estar bastante reñido entre vehículos japoneses y vehículos chinos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a ese mercado van apuntando, esa tendencia se ve que está ahí. ¿Explico? Tenemos que ver, por ejemplo, los efectos que tienen sobre el valor las realidades económicas. Por ejemplo, usted vaya a un país como España, ¿verdad? Ahí usted va a ver 99% de vehículos sedanes 4 puertas. Punto. Sedanes. Y incluso va a encontrar vehículos como Skoda, vehículos como Renault, ¿verdad? Citroën, que vienen motor diésel. O sea, algo que se considera inconcebible para este lado del charco, ¿no? Todo sedán pequeño tiene que ser motor gasolina, punto. ¿Verdad? Allá no. Hay mucho carro europeo, como les menciono, que se mueve mediante combustible fósil diésel. Allá usted es rarísimo que vaya a ver un pickup, como acá, por ejemplo, que usted ve uno en cada esquina, ¿verdad? Camionetas así grandes, como las 4Runner, las Patrol, las Land Cruiser, por ejemplo. Eso no lo va a ver usted allá. ¿Por qué? Porque es un mercado diferente. Es un tipo de necesidad diferente de la persona que consume ese tipo de vehículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso también es una connotación que afecta también el valor, ¿verdad? Entonces, y por ahí, ¿verdad? Podemos seguir ampliando, pero creo que como que ha quedado un poco clara, ¿verdad? La noción. Entonces, si ahora estamos hablando, ya para ir poniendo como en contexto, ¿verdad? Este apartado. Si algo que estamos hablando de que ya teníamos esas opciones, esas alternativas, y vimos, ¿verdad? Cómo se comportaba valor actual y valor actual neto. Ahora lo que tenemos que ver realmente cuál es el detalle del valor actual versus la tasa de rentabilidad. O sea, ¿cuánto es lo que realmente un proyecto en sí me va a ofrecer? Recordemos que la cuestión inmobiliaria tenía una noción y la planteamos. Después vimos un segundo escenario, letras del tesoro, 7% de rendimiento. Vimos un tercer escenario, acciones de empresas privadas, 12%. Hicimos análisis, ¿verdad? Ya tenemos los tres contextos. Ahora entonces, podemos argumentar que en este negocio inmobiliario existe un valor prometedor debido a que su rentabilidad excede el costo de capital. Ah, otro criterio. Entonces ahora no solamente verifico cuánto me cuesta la inversión, sino que adicional debo comparar cuánto es el beneficio que ese proyecto me va a dar y lo comparo contra el costo que voy a asumir. En español, voy a comparar cuánto gano versus cuánto pago por ese proyecto, ¿verdad? En términos de rendimiento. Entonces, la rentabilidad sobre el capital invertido es simplemente los beneficios como una proporción del desembolso inicial. En español, una simple regla de 3, ¿verdad? Tenemos una división para encontrar la rentabilidad. Una división donde tenemos el valor que vamos a percibir en el futuro menos el flujo de caja del momento cero o inversión inicial. Eso es el numerador. Y eso lo divido entre el valor del flujo de efectivo en el momento cero. Ese es el denominador. O sea, en este caso, 400 menos 350 entre 350. ¿Ya? Sencillo, sin mayor inconveniente. Como estamos hablando solo de una cantidad futura
y eso lo relacionamos contra el valor actual, ya obtenemos entonces el parámetro para poderlo dividir. ¿Cuándo se vuelve un poquito más complejo esto? Cuando hablamos de varios valores futuros o varias entradas de efectivo futuras, ¿verdad? Ya en su momento pues vamos a ampliar el análisis. Por ahora, vamos a determinar que la rentabilidad sobre este capital invertido es el beneficio como proporción del desembolso inicial. Punto. Y lo tenemos. Al hacerlo, obtenemos entonces un valor de un 14%, ¿verdad? 14%. El costo de capital invertido es, otra vez, justamente la rentabilidad a la que se renuncia por no invertir en títulos. En este caso, la rentabilidad a la que se renuncia es el 12%. ¿Cuál es esta rentabilidad? La de las acciones. Cualquiera puede decir, mire, pero evaluamos primero el 7, ¿por qué nos quedamos con el 12? Ah, porque el 12%, por ser un rendimiento más alto, lleva la connotación de que es un tipo de negocio con más riesgo, ¿verdad? Porque partiendo de la premisa, ¿verdad? Que es Estados Unidos el que se toma como ejemplo acá, el emisor de las letras del tesoro, en teoría, es imposible que el gobierno de Estados Unidos no honre una deuda que contraiga. ¿Ya? Entonces, en teoría, por eso su rendimiento es tan bajo, porque hay bastante seguridad en el pago. En teoría, hay bastante seguridad. Pongo el término en teoría, ¿verdad? Porque si ustedes tendrán presentes lo que revisaron de lo de la cronología de la hipoteca subprime y los efectos que tuvo en el mundo, hubo un país que se declaró en quiebra, que fue Grecia, ¿verdad? Y pues ustedes saben ahí todo el problema que eso generó, ¿verdad? Toda gran catástrofe que significó eso. Portugal estuvo a un átomo, por decirlo así, de declararse en quiebra también. Pero por ahí surgió algo que evitó que el país se declarara en quiebra. Prácticamente después de lo que le había hecho Grecia. Entonces, por eso les digo, no es cierto que un país no pueda honrar sus compromisos. ¿Sí? No es cierto. Porque ya han habido ejemplos a lo largo de la historia, ¿verdad? Que han generado eso. Retomo el de la crisis del 2008 porque es como el más eh, presente, ¿verdad? Que se puede tener. ¿Sí? En este caso, entonces, tenemos que la rentabilidad que tomamos como parámetro, o sea, el costo que tomamos como parámetro, es el de las acciones, 12%. Entonces, si hacemos una comparativa, ¿cuánto es el rendimiento del proyecto realmente? 14%. ¿Cuánto es el costo en el que yo voy a incurrir si implemento esta inversión? 12%. ¿Ya? Entonces, dado que la rentabilidad del edificio de oficinas, 14%, es mayor que el coste del 12%, hay que empezar a trabajar. Punto. Ya usted hizo, si se percatan, todo lo que hemos platicado ha sido un solo ejemplo desde diversas perspectivas. Todo lo que les digo, o sea, esta es una plática de algo muy básico, pero ya con un contexto ya a este nivel, ¿verdad? De lo que es la formación. Entonces vemos que no tiene sentido, por ejemplo, que yo compare un 14% de rendimiento, o sea, esto, ¿verdad? No tiene sentido que yo lo compare contra un 7% de rendimiento. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, es el doble, ¿verdad? De rentabilidad que estamos percibiendo. Pero ¿qué sucede? El punto de trabajo en el que yo me baso es que los edificios no son tan seguros. El negocio inmobiliario no es tan seguro, ¿verdad? O si no, pueden percatarse ustedes cuando hacen sus recorridos por algún lugar cerca de donde trabajan, cerca de donde viven, etcétera, ¿verdad? O en los recorridos que hacen entre ese lugar y el otro. Y van a ver muchos lugares que dicen negocio, se vende. Un local comercial grande, un gran edificio, se vende. Y eso ha estado así por años, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, me voy a invertir y al rato voy a recuperar la plata. Mentira. Mentira, no es cierto. No todo el tiempo pasa eso. Entonces, el hecho de que usted invierta cantidades enormes de dinero en infraestructura no le garantiza que le va a recuperar de manera segura, ¿verdad? Entonces, por eso se manejaba que el dato más adecuado y más idóneo, ¿verdad? Para comparar era el 12%. ¿Cuánto es el diferencial que hay aquí? 2. Ok, solo el 2%, sí, pero multiplique el 2 por millones, multiplíquelo por miles de millones, que es lo que facturan algunas empresas, y ahí sí se vuelve significativo, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva en que la rentabilidad de un proyecto sea mayor
que el costo de capital, acéptelo, impleméntelo, échelo a andar. ¿Sí? Partiendo de esto, ya estamos entonces entrando al terreno, ¿verdad? Donde realmente estamos hablando de las verdaderas herramientas para efectos de toma de decisiones, ¿verdad? En términos de inversiones y capital. Y para ello reforzamos, ¿verdad? La idea de que existen dos criterios de evaluación, relativamente equivalentes, pero no iguales, ¿verdad? Que ayudan a efectos de manejar buenas decisiones en desembolsos de capital. Son las siguientes. Primero, el criterio del valor actual neto. ¿Qué es lo que nos dice este criterio? Aceptar las inversiones que tienen un valor actual neto positivo. Si recordamos los dos ejemplos que vimos, al descontar el flujo esperado, basándonos, perdón, en el valor de las letras del tesoro, 7%, obtuvimos un valor presente de 23. Si hacíamos lo mismo con el 12% de las acciones, obteníamos un valor de 7. En ambos casos el valor presente era positivo, sí. ¿Podíamos aceptar los dos? No, porque no puede invertir en dos cosas. Puede invertir en una, o lo hacía en letras del tesoro o en acciones. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que según la herramienta yo obtenga un valor presente neto positivo, no necesariamente me dice que todo proyecto que presente ese valor voy a coger. ¿Ya? En este caso la comparativa es simple. ¿Por cuál me voy? Por el que tenga un BPN mayor. Toda la vida es mejor uno que tenga un BPN de 23 que un BPN de 7. ¿Verdad? Así de sencillo. Así más o menos opera el criterio del valor actual neto. Por otro lado, criterio de la tasa de rentabilidad, que en términos de matemática financiera se conoce como tasa interna de rendimiento, o la famosa TIR, ¿verdad? TIR. Esto es lo que nos indica que hay que aceptar las inversiones que ofrecen tasas de rentabilidad que superen el costo de oportunidad de capital. Es decir, proyectos de este tipo. ¿Ya? El rendimiento del proyecto, 14. Costo de capital, 12. 14 mayor que 12, aceptémoslo. ¿Ya? Como dice aquí, hay que empezar a construir los cimientos. Como eso. Entonces, de ahí va, ok, sí, licenciado Cañas, diga. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, fíjese que bien me acuerdo de la clase en el 2015, cuando usted me dio Administración Financiera 2. Ok. Y específicamente me acuerdo cuando empezamos a ver la BPN, TIR, periodo de recuperación, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que una más. El índice de rentabilidad. Índice de rentabilidad, exactamente, licenciado. Entonces, usted mismo hacía la pregunta y yo bien me acuerdo que era BPN versus TIR. Correcto. Y usted bien me acuerdo, corríjame, que usted había dicho que siempre íbamos o tendríamos que escoger cuando el BPN sea mejor, porque la TIR, la famosa TIR, era, si no me recuerdo, corríjame, o estoy parafraseando lo que usted me dijo, que era que las tasas o el porcentaje no era algo fijo, era fluctuante. Entonces, en cambio, al BPN, que era algo como más seguro, algo más fijo, algo así, corríjame si no me estoy equivocando, aunque por lo menos lo que he escuchado ahorita, pues está una valoración ya en finanzas, que las dos son viables, pero hago la pregunta también, si seguiremos siendo BPN mejor que TIR, o en este caso dice que hoy la rentabilidad es mejor en ese caso que mencionaba, del 14% que el 12%, entonces con cuál nos quedamos. Cierro mi comentario. Excelente. No, muy bien, perfecto, excelente. Le agradezco, licenciado William, que todavía tenga presente esa plática que tuvimos en esa clase en el 2015. Pues vea, de hecho, la jornada la pretendo cerrar precisamente con esa discusión. Porque como les digo, estoy tratando de, en algunos casos, ¿verdad? Retroalimentar algo que ya se conoce. En algunos casos, tal vez aportando, ¿verdad? Algún criterio nuevo, alguna noción distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Pero la noción fundamental es de que partimos de premisas que ya sabemos. Entonces, en ese sentido, la teoría nos dice de que el valor actual neto pretende manejar la aceptación de inversiones que tienen valor actual neto positivo. Perfecto.
Mientras que la de la TIR nos dice, acepte toda aquella inversión que ofrece una tasa de rentabilidad que supera el costo de oportunidad. Perfecto. Teóricamente hablando, ambas formas de evaluar son válidas. O sea, eso es totalmente cierto. Y hay una gran cantidad de personas, ¿verdad?, que utilizan una u otra, ¿verdad?, como criterio de selección para efectos de escoger inversiones. Bienvenido. Ok. Ahora bien, si revisamos un poco la teoría, de hecho, Gitman lo manifiesta muy puntualmente en la 11ª edición, ¿verdad?, cuando habla de la comparativa. Lo menciona también Scott Besley en su libro de Fundamentos de Administración Financiera. Pero a mí el que me encanta parafrasear siempre es a Briley en Finanzas Corporativas, que es como el que he tomado de referencia. Dice, ambos métodos son útiles, pero ¿cuál método es el que realmente vale? O sea, me doy a entender. Ambos son útiles, por supuesto, tienen una buena base, un fundamento teórico, recalco, teórico, que en su momento fue aceptado por la gran comunidad de pensadores de las finanzas y es aplicado de forma universal. Perfecto. Pero ahí mismo también indica que la evidencia demuestra que de las dos, una es la que más se utiliza. Al punto de que él sugiere que sea la que realmente se utilice. Y en este caso, partiendo de la comparativa, ¿verdad?, tenemos varias nociones. O sea, si se percatan de que después de esto, tenemos ya lo que vamos a ver en la siguiente semana. Por eso voy a cerrar con lo que tenemos acá. Porque precisamente, que bueno, Lick, que lo mencioné a usted porque se me adelantó, ¿verdad? Porque el cierre de esta plática tiene que ver con eso. O sea, dejar claridad. Perdón, es lo que he estado pensando desde que empezamos con No, está bien. con la fórmula y todo. Yo me acordé, financiera 2, punto. No, Exacto. no cabe más. Un parcial Exacto, me acuerdo que hicimos las 4 formas de evaluar de un Lamborghini, decida cuál, me dijo. Exacto, exacto. De hecho, fue en el cómputo 2 cuando vimos lo de las herramientas de análisis financiero. Vimos la evaluación de proyectos, correcto. Entonces, gracias, licenciado William. Continúo. Entonces, lo que sucede es esto, damas y caballeros. Un poquito de contexto, ¿verdad? ¿Quién nos dice el valor actual neto? El valor actual neto me indica que el resultado de una inversión, al ser positiva, me aumenta el valor de mi empresa. ¿Por qué? Porque yo estoy descontando los flujos de ese proyecto a la rentabilidad que tiene mi negocio. ¿Qué rentabilidad? ¿Cuánto me cuesta conseguir el dinero? ¿Verdad? Les pongo un caso. Si ustedes quisieran valorar un proyecto, se me ocurre, de montar una empresa que fabrique muebles de metal y madera, por ejemplo. Y ustedes ya tienen todo, planos constructivos, cotizaciones de maquinaria, etcétera, todo. Y resulta que necesitan $50,000 para empezar. Si usted va a un banco y pide los 50,000, probablemente se la den en términos de tasa efectiva, ¿verdad? No vamos a entrar en mayor detalle ahí. Porque recordemos que la tasa hay que sumarle comisiones, hay que sumarle lo de la cuestión de los seguros, etcétera. ¿Va? Tasa real. Pongamos que se la prestan al 15%, ¿sí? Usted estima que si monta ese negocio, usted puede obtener, se me ocurre, un ingreso de $5,000 al año, ¿verdad? Un ingreso neto de $5,000 al año. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Para saber si ese proyecto le conviene, debe descontar esos $5,000 a una tasa de descuento. ¿Cuál sería la tasa de descuento? El costo en el que usted incurre por adquirir plata prestada, que sería en este caso 15%, ¿verdad? Y el valor que obtiene al final resulta positivo, dele. Bienvenido, ¿verdad? ¿Qué característica tiene esa tasa? Que es una tasa real, basada en el mercado, basada en este caso, el proveedor de fondos al que usted requirió, ¿verdad? Es una tasa real. Muy bien. Por otro lado, la tasa de rentabilidad, o la famosa TIR, ¿verdad? ¿Qué característica tiene la TIR desde el punto de vista conceptual? Bueno, la TIR es el rendimiento de un proyecto en particular. Así lo dice la teoría. El rendimiento de un proyecto en particular. Y eso lo debo comparar contra el costo de financiarme, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando pasa lo siguiente? Un escenario que es como el menos común, pero sí es muy probable. De hecho, yo he tenido algunas experiencias de ese tipo y hemos tenido que recurrir
a la utilización de Excel, ¿verdad? Para poder resolverlas de manera correcta, ¿verdad? Haciendo gráficos y las cuestiones por ahí. Y es el hecho de que hay proyectos que tienen tasas múltiples. Es decir, ahí en la realidad, en el mundo real, hay proyectos que van a tener más de una TIR. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? Ah, ahí tenemos una debilidad del método. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la TIR, teóricamente, en cualquier libro que usted lea, en ningún momento le van a hablar de las TIR múltiples. Allá tal vez un apartadito de media página, 1 o 2 párrafos. Existen proyectos donde hay TIR múltiples. Punto, hasta ahí. Entonces no le dicen qué hacer, cómo afrontar el desafío, qué decisión tomar, nada. No se lo menciona. Hasta cuando usted en la realidad se topa con eso, es que lo vive. Ejemplo típico. Imaginen este proyecto. Una persona quiere comprar una parcela de tierra donde hay árboles maderables, de esos que se pueden cortar para efectos de poder ser utilizados en construcción de cosas de madera, muebles, etc. La persona compra, tiene que hacer una salida de efectivo, ¿verdad? Para comprar. Tiene que gastar en cortar los árboles y prepararlos para efectos de que puedan ser vendidos. Otro gasto. Después de que hace eso, vende los árboles, recibe dinero, entrada de dinero. Pero después de que recibe, por ley está obligado a reforestar ese lugar. O sea, tiene que volver a gastar en dejar la parcela como la encontró. Entonces, estamos hablando de que hay una salida negativa al principio, una entrada positiva en medio y una salida al final. Ese tipo de patrón de flujos da como resultado tasas múltiples, porque según la regla de Descartes, van a existir tantas raíces reales como cambios de signos estén presentes en la ecuación. En este caso, el pequeño ejemplo que pongo, hay 3. Porque de negativo, hay 2, perdón, porque son 3 flujos y cambian. De negativo a positivo es un cambio de signo. Y de positivo a negativo, otro cambio de signo. ¿Qué quiere decir? Que ese proyecto tiene 2 TIR. De ley, tiene 2. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Me explico? Si ambas son válidas. Entonces, esa es una debilidad de ese método, ¿ya? Pero la debilidad que realmente provoca que se tambaleen, ¿verdad? Los fundamentos de la TIR es el hecho de que cuando usted formula un proyecto, lo hace en base a supuestos, en base a estudios de mercado, a insumos, ¿verdad? Que usted recolecta o se lo facilita. Lo plasma en papel acorde a la estructura, ¿verdad? Estudio económico, estudio de impacto ambiental, estudio de ingeniería del proyecto y estudio financiero, estudio legal y todo lo que comprendan, ¿verdad? Según naturaleza. Usted hace la evaluación, aplica en Excel la formulita, la TIR, y obtiene que la TIR le da un 42%. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Imagínense que se trate del negocio que puse como primer ejemplo, para poder medir la rentabilidad de una empresa que se dedica a la construcción de muebles de metal y madera. Y usted hace su proyección y resulta en un impresionante 42%. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Agarre ese proyecto e inténteselo vender a dueños de empresas que se dedican a lo mismo, le garantizo que no se lo compran. Por muy alta que sea su TIR. ¿Por qué? Porque la debilidad del método en que radica, que se basa en supuestos y proyecciones. Yo puedo decir, no, este proyecto garantiza 42% en papel, ¿verdad? Acorde a los datos que yo puse, en papel. Pero si yo le digo a 5 dueños de empresas que trabajan fabricando muebles de metal y madera, y ellos saben que lo que cuesta financiarse anda por el 15%, ¿verdad? ¿Cuánto es el rendimiento que debe tener de mínimo ese proyecto? 15, pero tiene 42. Mentira. ¿Me explico? Entonces, la característica de este método en que radica, que a nivel teórico, ¿verdad? Resulta atractivo ver valores muy altos, pero que probablemente en la realidad no se consigan. ¿Por qué? Porque las condiciones de mercado, el sector donde operan las empresas, ya le define qué rendimiento va a tener. ¿Me explico? Si usted, por ejemplo, dice, va a hacer un proyecto para poner un autolote, para compra y venta de carros. Empieza a investigar, indaga, hace sus proyecciones y todo. Y al hacerlo, usted encuentra que tiene un BPN positivo, bienvenido, y obtiene que al hacerlo, en base a la TIR, obtiene una TIR del 200%, por ejemplo.
¿verdad? Un valor impresionante en cuanto a rendimiento, porque hay negocios que pueden producirlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo se gestionan, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿podrá vender usted ese proyecto a alguien que tenga 10 o 20 años de dedicarse a tener un autolote? No se lo vende. Porque lo que le voy a decir es que realmente la rentabilidad de un vehículo cuando se vende, antes del 10, 15, lo más 20%. ¿Por qué? Porque así opera el mercado. ¿Me explico? Lo vende más caro, no lo va a vender. Lo vende más barato, usted pierde. ¿Me explico? Entonces, si usted le sale con un proyecto con un 200% de rendimiento a alguien que conoce del sector, obviamente ni caso le va a hacer. ¿Verdad? Le comparto un caso, porque esto sí, esto es algo que es una vivencia que tuve. Para el tiempo en el que estuve como analista en Banco por Credit, me tocó hacer un análisis de un caso de una persona. La persona era un ganadero, ahí en la zona de aquí, la zona oriental, ganadero, muy fuerte de la zona, y resulta de que él lo que se dedicaba era a comprar y vender cabezas de ganado, o sea, él era comerciante, ¿verdad? Compraba y vendía ganado, punto. Pero, y el tipo, pues, buena paga, o sea, excelente cliente, una moral de pago impresionante, un flujo de caja soñado, etcétera. Va. Pero de repente resulta de que llega el hijo mayor, un muchacho de algunos sus 25 o 27 años en aquel entonces. Llega y dice, bueno, yo quiero solicitar un crédito. Ah, ok, ¿cuánto ocupa? Necesito $150,000. Ah, muy bien. ¿Y para qué lo necesita? Voy a poner una venta de quesos. ¿Y cómo pretende hacerlo? Ah, pues no sé, se me ocurrió. Ahí de repente ahí se me ocurrió la idea y quiero vender queso. Ah, muy bien. ¿Y cómo va a ser para proveerse? Mi papá tiene vaca, él me la va a dar. Ah, ¿y en qué forma se la va a vender o se la va a alquilar o cómo? No, no, yo la voy a agarrar cuando yo quiera y no me va a cobrar nada. O sea, por favor vayan siguiendo lo que estoy contando, ¿verdad? Porque es verídico. Y después de eso dice, no, en ese aspecto no. Es más, ni lo toma en cuenta, mi papá no me va a cobrar. Ah, ok, muy bien. Y muy bien, ¿y a dónde tiene las instalaciones? No, ya voy a buscar dónde la hago. Ah, o sea que no sabe dónde la va a hacer. No. Ah, muy bien. ¿Y tiene una idea de qué tipo de lugar debe ser? Porque recordemos que cuando estamos hablando de algo que produce alimentos, debe llevar ciertos permisos ambientales, permisos de salud, condiciones de inocuidad y otra cosa por ahí, ¿verdad? Eso es de sentido común. Y le pregunté, ¿y ya tiene pensado cómo la va a estructurar la producción y venta de queso? No, ahí se me va a ocurrir en el camino. Ah, ok. Mire, sáqueme de una duda, le digo. ¿Y usted qué sabe de queso? Que me encanta. Adoro los quesos. No sé si me doy a entender. El tipo pretendía montar un negocio del que no sabía nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, evidentemente, eso pues no tenía ningún sentido, ¿verdad? Destinar fondos a un recurso que no sabía qué estaba invirtiendo. ¿Por qué? Porque al no conocer el sector, no sabía cuál era el rendimiento que podía esperar. Así que en ese sentido no había certeza para la institución, en este caso, de poder recuperar esa plata. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, pues como ustedes ya han de imaginarlo, pues se le denegó, ¿verdad? El caso, porque en el caso de la situación de él puntualmente, pues no tenía ningún sentido, ¿verdad? Distinto con el padre, pues que tenía que 35 años de dedicarse a lo mismo y el tipo, pues, evidentemente, un comerciante completo, ¿verdad? 0 grado de preparación académica, pero brillante el tipo como empresario. Entonces, es lo que les digo, el conocer el sector nos da la pauta de cómo están los rendimientos de un negocio. Y si yo lo que quiero es aventarme solo porque puedo y a ver qué pasa, como que no, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Entonces, en resumen, damas y caballeros, la mejor herramienta para medir el valor real de un negocio, de un proyecto, es el valor actual. Punto. Por las cosas que les hemos mencionado. ¿Ya? No sé si hay dudas o inquietudes. ¿Alguna pregunta? ¿No dice queda clara la noción, licenciado William? Sí, licenciado, ya más claro ahorita. Gracias. Excelente, perfecto, muy bien. ¿Dudas, comentarios, compañeros? ¿Preguntas?
¿Una pregunta, compañero? ¿Todo está claro o no se entendió nada? ¿Qué pasó? Hola. Todo bien. Ok, perfecto. Gracias, Liquiliana. ¿Alguien más? Todo bien, Lick. Excelente, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Ok, entonces, como les mencionaba, de aquí para acá iniciamos con el detalle de otro contenido que es el que vamos a ver la próxima semana, porque aquí ya la connotación del estudio cambia, ¿verdad? Ya no nos basamos tanto en el cálculo de los elementos de valor actual en base a operaciones matemáticas, sino que ahora nos vamos a basar en pautas de decisión, ¿verdad? Y nos vamos a apoyar de unos gráficos por aquí que están más adelante, bastante prácticos de entender, pero eso vamos a realizarlo en la próxima jornada. Vamos a ir cerrando el apartado de la grabación, compañeros, para que ustedes puedan tener acceso, ¿verdad? A ella posteriormente, para efectos de que quede para consultas o referencias.